Hola, buenos días a todos, buenos días a todas, ¿cómo les va? Les mando un cordial saludo y los invito a ver esta cápsula, esta clase asincrónica que estamos haciendo con el objeto de no perder, ¿cierto? Las clases que, por las razones que ya conocemos, no pudimos tener presencialmente, ¿cierto? Y no atrasarnos en el programa del curso, sobre todo ahora que estamos recién iniciando, ¿cierto? No solamente no atrasarnos, sino no perder el ritmo, el training, ¿ya? Bueno, como les comenté yo la semana pasada, eh, estas primeras sesiones del curso van a tener un objetivo distinto al que perseguimos nosotros con el desarrollo de los contenidos del curso. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿Ya? Vamos a fortalecer, ¿cierto? Vamos a dialogar, ¿cierto? Vamos a trabajar algunos aspectos técnicos, ¿cierto? De lo que es el estudio de la historia, ¿ya? El estudio un poquito más ya más directo de lo que es el oficio de historiador. Ya ustedes están en primer año de la carrera, ¿cierto? Muchos de ustedes terminaron hace poco el liceo, ¿cierto? O salieron de cuarto medio, por lo tanto tienen, ¿cierto? Guardan esa relación, esa vinculación con lo que ustedes pudieron ver en la enseñanza media, perdón, como historia, ¿cierto? Y que pueden haber tenido experiencias bien diversas, algunos bien ricas, bien completas, otros más pobres, ¿cierto? Más carentes, ¿ya? Pero si están acá, ¿cierto? No solamente es me imagino yo, ¿cierto? Por un interés por conocer más, ¿cierto? Por saber cómo se conoce, ¿ya? También por una inquietud, diría yo, por una motivación social, ¿cierto? Eh, Cuando no política, ¿ya? La historia también tiene como antecedente, ¿cierto? O el estudio de la historia tiene como precedente esto, ¿cierto? Saber para qué, ¿cierto? No solamente para uno convertirse en una persona muy sabia, ¿cierto? En una persona muy culta, sino también para socializar, ¿cierto? De alguna manera nuestros conocimientos, nuestros descubrimientos, ¿ya? Para divulgar, difundir, ¿ya? Y esos son efectivamente compromisos de carácter político también, ¿ya? Entonces, pero, como les digo, ustedes están en primer año, ¿ya? Y por lo tanto requieren ya un encuadre, ¿ya? Un formato que esté orientado, ¿cierto? A que de aquí a un par de años más, ¿cierto? Cuando ustedes egresen, tengan herramientas, ¿ya? Y tengan claves, ¿ya? Tengan cierto un conocimiento, un saber hacer, como se dice, un saber hacer respecto a lo que es la historia ya desde la perspectiva profesional, ¿ya? Que por eso hago la distinción entre lo que ustedes pudieron aprender o lo que ustedes pudieron ver en la enseñanza media y lo que esperamos nosotros que a lo largo de sus años universitarios logren desarrollar, ¿ya? Entonces, esta, esta, esta clase y la próxima, insisto, vamos a trabajar en algunos rudimentos fundamentales, ¿cierto? Básicos, ¿ya? Si ustedes ya lo tienen claro, ideal, ¿ya? Si no lo tienen claro, por favor, vean este video una y otra vez con el objeto de que puedan ir, eh, insisto, fortaleciendo, que vaya calando hondo el método histórico, ¿cierto? Y vayan pudiendo desplegar, ¿cierto? Pudiendo modular lo que es el oficio de la historia, ¿ya? Bien, vamos a partir con un factor, ¿cierto? Con un elemento que es súper fundamental, súper básico, y que quizás, si es que ustedes lo escuchan así, les rebota en el oído, puede sonar casi como un insulto, ¿cierto? Pero vamos a hacer esta primera clase aprendiendo a leer, ¿ya? Eh, yo sé que ustedes comprenden, ¿cierto? Que cuando yo les digo vamos a aprender a leer, no les estoy diciendo vamos a aprender a decodificar los caracteres fonéticos, ¿cierto? No, vamos a aprender a, a- a- a ejecutar, ¿cierto? A llevar a cabo
una lectura crítica, ¿cierto? Porque esto, insisto, no solamente va a ser importante para este curso, sino para todos los cursos, y no solamente para los cursos, sino que va a ser importante para todo lo que ustedes emprendan de ahora en adelante como profesionales o como ciudadanos libres, ¿cierto? Que pasaron alguna vez por las aulas de la universidad, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta primera clase aprendiendo a leer, ¿ya? Oye, bueno, ustedes saben que hay distintos tipos, ¿cierto? De texto, ¿ya? Hay distintos tipos y hay distintas formas de leer, ¿ya? Bueno, no es lo mismo leer, ¿cierto? Un libro de historia que leer un libro de economía, ¿ya? No solamente la naturaleza de la estructura de pensamiento, ¿cierto? No solamente el objeto, ¿cierto? El objetivo que persiguen los autores, ¿ya? Es distinto, el método que se emplea es distinto, ¿ya? Los conceptos probablemente también sean distintos. Piensen, por ejemplo, también que uno puede leer literatura, ¿cierto? Una novela, ¿ya? O una poesía, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que estar adaptándose, ¿cierto? O ubicándose, ¿cierto? En qué es lo que estoy leyendo, ¿ya? Espérame, voy a poner una pequeña... Ahí está, compartir pantalla. Esto es lo que quiero. Y esto quiero que se vea así. Ahí, ahí sí. Bien. Entonces, les decía yo, ¿cierto? Hay distintos tipos de escritura, ¿ya? Por lo tanto, hay que ubicarse, ¿cierto? Hay que ajustar la cabeza, ¿cierto? Hay que ajustar el intelecto para ver qué cosas estamos leyendo y también para qué estamos leyendo, ¿ya? Si estamos leyendo para informarnos de algo, ¿ya? Si estamos leyendo para recrearnos, ¿cierto? Eso también hay que tenerlo en mente, ¿ya? Bueno, aquí yo parto haciendo una división funcional, ¿ya? A la manera en que nosotros desarrollamos nuestro trabajo en historiografía, ¿ya? Y una primera distinción, ¿cierto? Son las fuentes históricas, por una parte, ¿cierto? Y la bibliografía, ¿ya? Vamos a partir desde lo más, desde lo más elemental, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la bibliografía? ¿Ya? Bueno, biblio, ¿cierto? En latín es libro, ¿cierto? Y grafía es escritura, ¿cierto? O descripción, ¿cierto? Entonces, bueno, la bibliografía en general engloba todo lo que es escritura, ¿cierto? Todo lo que es producción escritural, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, las fuentes pueden ser parte de una bibliografía, ¿ya? Pero generalmente, insisto, desde una perspectiva funcional, nosotros separamos esto y consideramos la bibliografía todos aquellos libros o capítulos de libros o artículos, ¿cierto? Que nosotros ocupamos para nuestro trabajo, ¿ya? Por una parte. Y por otro, ¿cierto? Tenemos las fuentes históricas, ¿ya? Ustedes me van a decir, profesor, pero las fuentes históricas son diversas, ¿cierto? No son solamente escritas, ¿ya? Hay fuentes fotográficas, ¿cierto? Hay fuentes en estos tiempos sobre todo, ¿cierto? Hay fuentes de video, ¿ya? Si queremos conocer la historia de la segunda mitad del siglo XX en adelante, ¿cierto? Vamos a tener acceso, recursos a grabaciones, a filmaciones que son fuentes históricas también, ¿cierto? Pero además hay otros, ¿cierto? Hay testimonios orales, ¿ya? O memoria, ¿cierto? O relatos orales que tiran, ¿cierto? Que dejan huella, ¿cierto? O que nos van conectando, ¿cierto? Con formas de comprender la realidad en el pasado. Qué sé yo, incluso también podemos considerar, ¿cierto? Que
que hay producción humana, ¿cierto?, que va dejando huella. Todo lo que va dejando huella puede ser una fuente, ¿ya? Puede ser una construcción, ¿ya? Puede ser, qué sé yo, un camino, ¿cierto? Una traza, ¿ya? Todo ese tipo de cosas pueden ser tomadas, ¿cierto? Como fuentes históricas, ¿ya? Nosotros hoy día nos vamos a referir a las, a las fuentes, a las fuentes escritas, ¿cierto? A los textos escritos, que es el material de base, ¿cierto? Que es el material en que los historiadores y las historiadoras, ¿cierto? En general la historiografía se apoya para acometer su trabajo, ¿ya? Es cierto que, como les acabo de señalar ya, eh, las fuentes son diversas, hay distintos tipos, pero históricamente, tradicionalmente, los historiadores ocupan los papeles del pasado, ¿cierto? Los papeles que se produjeron, que se anotaron en el pasado, u otro tipo de anotaciones. Uno dice papeles, ¿cierto? Pero también, qué sé yo, puede ser eh, inscripciones en piedra, qué sé yo, cuando ya nos vamos a tiempos más antiguos, ¿cierto? Formas de escritura también en tablas, ¿cierto? Ese tipo de cosas también son fuentes, ¿ya? También son fuentes escritas, quiero decir, ¿ya? Eh, entonces, en primer lugar, bueno, uno tiene que tener claro, como primero, ¿para qué estoy leyendo? ¿Ya? Estoy leyendo eh, para escribir un artículo, estoy leyendo para responder una prueba de comprensión escrita, estoy leyendo para preparar una clase, ¿cierto? Eso usted lo tiene que tener claro de antemano, ¿cierto? Es lo más fácil. ¿Para qué estoy leyendo? ¿Ya? Y luego, bueno, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Ya? ¿Estoy leyendo una fuente histórica o estoy leyendo un texto bibliográfico? ¿Ya? Eh, ¿Qué me van a hacer? ¿Ya? Bueno, vamos a partir hablando de las fuentes. ¿Ya? Hay una serie de preguntas fundamentales, elementales, que uno puede hacerse para abordar, ¿cierto?, la lectura de la fuente y para que, insisto, algo que yo creo que se los dije la semana pasada, no puede ser que usted se lea un texto, ¿cierto? Y después le pregunten, bueno, ¿de qué trata el texto? ¿O qué puede decirme usted del texto? Y usted guarde silencio. No, que se quede callado, que no pueda, no sea capaz de expresar, ¿cierto?, algo respecto a lo que acaba de leer. Eso no puede ser, ¿ya? Entonces, para que eso no pase, ¿cierto? Aquí hay un tip, ¿cierto? Unos tips, ¿cierto? Unas técnicas para ir sacando, ¿cierto? Si finalmente lo que mejor, lo que más nos ayuda, ¿cierto?, al trabajo historiográfico es ir sacando, es ir expresando, es ir dialogando, ¿cierto? Dialogando no solamente con nuestros pares, con nuestros colegas, sino también dialogando con nosotros mismos, ¿cierto? O incluso, ya de forma, para los que están más avanzados, ir dialogando directamente con el texto, ¿ya? Que es la idea, ¿ya? Entonces, eh, es importante, ¿cierto? Estamos en el marco de las fuentes históricas, ¿cierto? Cuando uno lee una fuente histórica, ¿ya? En primer lugar hay que hacerse la primera pregunta, ¿cierto? De base. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién? ¿Ya? Si la persona que está escribiendo es, qué sé yo, eh, un, un líder de opinión, ¿ah? Si es un gobernante, ¿cierto? O si es un plebeyo, ¿cierto? O es un sujeto popular, ¿ya? Ahí ya tenemos una diferencia importante, ¿cierto? Em, ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos una primera, un primer dato, ¿cierto? Desde la perspectiva, ¿ya? Desde el punto de vista, ¿ya? Desde cómo estamos apreciando, ¿ya? Para abordar la fuente, ¿cierto? Qué sé yo, si si es un discurso, ¿ya? ¿Quién escribe el discurso? ¿Ya? ¿Lo escribe una autoridad, qué sé yo? ¿Lo escribe un líder vecinal, ¿cierto? ¿Lo escribe un dirigente universitario? Ese tipo de cosas son importantes, ¿ya? Insisto, como primera pregunta, ¿ya? Segundo lugar, segunda pregunta es, ¿cierto? ¿Dónde?
¿Dónde escribe? ¿Ya? Y el dónde, bueno, también se puede bifurcar la pregunta, porque uno dice, bueno, ¿dónde escribe? Escribe en Temuco, escribe en Nueva York, ¿cierto? Donde quiera que sea, pero también uno se puede preguntar, bueno, ¿dónde, en qué medio, ¿cierto? Escribe, ¿ya? Escribe en un periódico, ¿cierto? Escribe una carta, es una carta, ¿ah? Por lo tanto, ¿cierto? Tiene sus determinadas características, ¿cierto? Textuales. Escribe para una revista, escribe para un texto para una editorial, ¿cierto? Escribe, volviendo al ejemplo del discurso, escribe un discurso para ser pronunciado, ¿cierto? Ahí también tenemos otros datos, ¿ya? Esto a veces las fuentes no nos dicen directamente, ¿cierto? Sobre todo cuando a medida eh, que vamos recabando ciertas fuentes más antiguas, ¿ya? A veces estos datos no aparecen, ¿cierto? La fuente misma no los dice, ¿ya? ¿Quién es el autor? ¿Cierto? Hay muchas fuentes que son anónimas, ¿cierto? No tenemos cómo saberlo, ¿ya? Pero a pesar de que podamos no llegar a la identidad del autor, sí podemos llegar, bueno, si leemos, ¿cierto? Con cuidado y si leemos con atención y con dedicación, ¿cierto? Con conciencia, podemos llegar quizás, insisto, no a la identidad misma del autor, pero sí a saber que se trata de un personaje de tales y tales características, de tal y tal, qué sé yo, condición, ¿cierto? Con tal y tal grado de educación. Todo depende del tipo de documento que estemos leyendo, ¿ya? Después, bueno, ¿cuándo? ¿Ya? El tema del cuándo también es bien importante, ¿cierto? Porque no solamente nos permite ir, insisto, enmarcando lo que es la comprensión de las fuentes, ¿ya? Qué sé yo, no es lo mismo escribir en el 2022, ¿cierto?, que escribir en el siglo VII antes de Cristo, o no hay para qué irse tan atrás, ¿cierto? No es lo mismo escribir en el 2022 que en 1922, ¿ya? En el 2022 tenemos una tasa de alfabetización alta, ¿cierto? Donde la gran mayoría de la gente escribe, ¿ya? En el 1922 el analfabetismo, ¿cierto? Qué sé yo, abarcaba la mitad de la población, ¿cierto? Alcanzaba la mitad de la población, entonces uno podría decirse, mira, si tengo un documento de 1900 o de 1800 o de 1700, ¿cierto? Lo más probable es que sea una persona que tuvo algo de educación, ¿ya? Que tuvo algo de formación. Por lo tanto, una persona que pertenece a la aristocracia, ¿cierto? O a lo alto de la pirámide social, ¿ya? Si no es así, ¿cierto? Sería una excepción, ¿ya? Y ahí entonces vamos obteniendo distintos tipos de datos, ¿ya? Pero además, no solamente, bueno, o viendo esto, ¿cierto? Del contexto en el cual se escribe, ¿ya? Por ejemplo, porque nos entrega el desglosar esta pregunta del cuándo, lo podemos hacer en distintos niveles, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Qué sé yo, si yo escribo en el año, qué sé yo, 1945, ¿ya? Estoy en Europa, ¿ya? Ahí tengo el dónde y el cuándo, 1945 en Europa, al tiro, ya, está terminando la guerra. Entonces aquí ya hay un contexto, ¿cierto? Ya hay una conciencia, ya hay una circunstancia en el corto plazo que me dice, bueno, esta persona está en estos márgenes, ¿cierto? En estos márgenes, ¿ya? Si usted escribe, qué sé yo, y aquí vuelvo al ejemplo, en el siglo VII antes de Cristo, ¿ya? Eh, mm, Ahí usted, por ejemplo, el caso de Homero, ¿cierto? La Ilíada y la Odisea, ¿ya? En realidad son formas de escritura em, que ocurren, ¿cierto? Cuando no hay más escritura, o muy poquita, ¿cierto? O muy poquita escritura. Entonces, no tenemos otros elementos de la época, ¿cierto? Para ir complementando, para ir comparando, para ir tirando líneas, ¿ya? Entonces, ahí también hay un tema del contexto que nosotros tenemos que tener en claro, o tenemos que tener, ¿cierto?, en mente
a la hora de analizar, ¿cierto? De comprender de comprender la fuente que estamos leyendo. Hay otra dimensión del cuándo, ¿cierto? Y esto, mire, para que vayan usted también, ¿cierto? Desarrollando nuevos criterios para el estudio de la historia. De repente hay gente que escribe, ¿cierto? Eh, respecto a un hecho que ocurrió, ¿cierto? Y que fue testigo. Ahí volvemos al tema del quién y del dónde. ¿Ya? Esto están mezcladas estas preguntas, ¿cierto? Uno las separa para ordenarse, pero están mezcladas, ¿cierto? Por ejemplo, yo, qué sé yo, cuando niño fui testigo de, em, de el plebiscito de 1988. ¿Ya? Entonces me acuerdo de haber caminado por la calle, haber visto manifestaciones a favor de la opción no, a favor de la opción sí, ¿ya? Pero yo en ese momento no escribí, ¿cierto? Y hoy día, el 2022, escribo, ¿ya? Recuerdo que cuando niño haber visto, ¿cierto? Manifestaciones en favor de la opción no, el año 88, qué sé yo, en el contexto del plebiscito, y pasó tal y tal y tal y tal cosa, ¿ya? O sea, yo estoy escribiendo más de 30 años después, ¿ya? Entonces también eso es un detalle que usted tiene que tener en consideración cuando lee la fuente, porque claro, si uno es testigo directo, y a medida que uno es testigo directo, uno está anotando, ¿cierto? ¿Ah? O anota, digamos, en las mismas circunstancias, o anota 30 años después que ya, claro, uno fue testigo, pero esto es un recuerdo, ¿ya? Yo estoy escribiendo sobre un recuerdo, no estoy escribiendo sobre algo que mis ojos están viendo directamente, y hay poca mediación, ¿cierto? Después de 30 años hay muchísima mediación, hay cierto, hay elucubración, ¿ya? Hay manejo, ¿cierto? O, como dicen, digestión por parte de nuestra cabeza, ¿cierto? Por parte de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Por lo tanto, no es el valor, ¿cierto? De esta fuente no es el mismo, ¿ya? Eh, eh, no sé, por ejemplo, también, y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho citar, y en otros cursos también lo hemos conversado, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en el discurso de Arturo Prat antes de abordar el Huáscar, ¿cierto? En el contexto del combate naval de Iquique, ¿ya? Muchachos, la contienda es desigual, nuestra bandera nunca se ha arriado ante el enemigo, y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Si yo muero, mis oficiales, qué sé yo, sabrán cumplir con su deber, algo así, ¿cierto? Ya lo podemos googlear y llegaremos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que a uno le enseñan? ¿Ah? ¿Qué es lo que a uno le enseñan en el colegio, en la enseñanza media, ¿cierto? O cívicamente, ¿cierto? No, que Arturo Prat, ¿ya? En el contexto del combate naval de Iquique, pronunció este discurso, y después, ¿cierto? Em, eh, abordó, ¿cierto? El Huáscar, terminando finalmente muerto en combate, ¿ya? Y uno dice, oye, pero espérate un poco, ya. Arturo Prat pronunció este discurso. Es un discurso espontáneo, ¿cierto? No lo escribió, no lo anotó, sino que fue una arenga, fueron unas palabras. ¿Alguien escribió el discurso? ¿Alguien que estaba ahí escuchándolo lo escribió, lo anotó? ¿Ah? Y después ya en la costa, en la orilla, lo divulgó, lo difundió, lo publicó, ¿cierto? O Pratt, digamos, pronunció estas palabras, y después alguien lo escuchó, ¿cierto? Y después llegó, sin anotarlo, llegó a la costa, ¿cierto? Y después dijo, oye, no, Pratt antes de morir, antes de saltar al Huáscar, pronunció tales y tales y tales palabras, y ahí lo anotaron. Ahí hay una mediación. Ahí ya hay una mediación, ¿ya? Eh, o quizás, ¿cierto? Alguien escuchó, ¿cierto? Y le comunicó a otra persona, ¿cierto? Y esa otra persona se armó una idea, ¿cierto? Y lo elaboró, ¿ya? Y elaboró un discurso, ¿cierto? Que después fue publicado y difundido, ¿ya? También puede ser, ¿cierto? En realidad es bueno el ejemplo del discurso de Arturo Prat en el 21 de mayo, porque no tenemos idea, ¿cierto? Cómo llega ese texto, ese discurso a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, ¿tiene valor como fuente histórica?
Sí, sí lo tiene, ¿ya? Pero no como fuente histórica para conocer el combate naval de Iquique del 21 de mayo, ¿ya? Sino que nos sirve para conocer cómo, ¿ya? Este discurso, ¿cierto?, se constituye en un elemento que fortalece, que robustece el nacionalismo chileno de finales del 19 y principios, bueno, y todo el siglo XX, ¿ya? Es una fuente para comprender eso, ¿ya? Pero no para entender el combate naval de Iquique, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sabemos si es real o no, no tenemos idea si ese discurso es real o no es real. Y si es real, no sabemos cómo se registró, cómo nos llega, ¿ya? Está rota esa cadena de comprensión, ¿ya? Bueno, este tipo de preguntas usted, o este tipo de criterios, ¿cierto? Es importante que usted lo vaya, eh, ¿cierto? Haciendo suyo, ¿cierto? Lo vaya internalizando para que después automáticamente usted lea una fuente y pueda, ¿cierto? Entender bien de qué estamos, o, o sacarle provecho, ¿cierto? Más que entender bien, sacarle provecho, ¿ya? De repente a veces uno no tiene el criterio suficiente como para comprender a fondo, ¿cierto? O, lo que nos aporta una fuente, ¿cierto? Pero sí tratar de tener, insisto, las herramientas para estrujar al máximo lo que son las fuentes, ¿ya? Luego, una cuarta pregunta, insisto, están todas vinculadas, pero las desglosamos eh, para hacerla más funcional en esta clase, el para quién, ¿ya? Para quién escribe, ¿ya? ¿Para quién estoy escribiendo? Y esto también es clave, ¿cierto? Porque, qué sé yo, una cosa es que yo esté dirigiéndome a cualquier persona, ¿cierto? Cualquier compatriota, o dirigiéndome a, qué sé yo, si un político se está dirigiendo a sus compañeros de partido, ¿ya? Ahí va a tener un determinado tipo de discurso, va a tener un determinado tono, ¿cierto? Una determinada intención, ¿ya? Que es distinta, ¿cierto?, a que si yo le hablo a cualquier otro ciudadano. O, por ejemplo, no sé, yo ahora me estoy dirigiendo a ustedes, que son mis estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, tengo un determinado tono, tengo una determinada intención, ¿ya? Un determinado modo, ¿ya? Que no es lo mismo si es que me dirijo a mi vecino o a mi vecina, ¿ya? Que les hablo de otra manera, ¿ya? Esto, bueno, obviamente ahí yo le estoy hablando desde una comprensión básica, ¿cierto? Pero a veces, ¿cierto? No es, cuando uno lee entre líneas, sobre todo cuando uno lee, por ejemplo, la prensa, ¿ya? La prensa es una fuente histórica, ¿ya? Si uno lee diarios de época, ¿cierto? Uno extrae información, ¿ya? Ya sea por lo que está escrito o por lo que no se dice. Por ejemplo, ¿cierto? Si hay qué sé yo, si hay, ya, voy a dar el siguiente ejemplo, ¿ya? Piensen que para el estallido social de octubre del 2018, había cierto, hubo un momento en que hubo muchas manifestaciones en las ciudades, ¿cierto? Muy masivas, ¿ya? Em, en las cuales habían, qué sé yo, no, que eran pacíficas, ¿cierto? O no pacíficas, ¿cierto? Pero no necesariamente violentas, ¿ya? Y uno prendía un canal de televisión, ¿ya? Y decía, y le estaban diciendo, oye, qué sé yo, 20 personas están lanzando cóctel Molotov a las vitrinas de las empresas extranjeras, ¿ya? Y todos los canales estaban transmitiendo eso. Pero después, ¿cierto? Uno veía redes sociales, uno veía medios de información alternativa y se daba cuenta que eso era marginal, ¿cierto? Eso era un detalle, ¿ya? Y lo más importante, ¿cierto? Era la masividad de las protestas, era, qué sé yo, el fondo de los reclamos, ¿cierto? Cantidad de afiches, de carteles, de manifestaciones, de bailes, etcétera, ¿ya? Entonces, esto que ocurrió hace 2, 3 años, ¿ya? Y nosotros lo vimos en televisión y en medios redes sociales, si uno se va 100 años atrás, ¿ya? O 80 o 50 años atrás, ¿ya? Y uno ve la prensa de la época, uno tiene que pensar igual, ¿cierto? Ah, mira, la prensa me está diciendo que me fije en esto, ¿ya? Que observe esto, pero que me está
no me está informando al respecto, está omitiendo esto otro, ¿ya? Entonces, esa omisión, ¿ya? Y esa expresión cierto, son elementos que nos están entregando a nosotros como historiadores para decir, mira, fíjate, tal medio, ¿cierto?, está diciendo tal cosa y está omitiendo tal otra, ¿ya? Por lo tanto, uno puede decir, ellos están dirigiéndose, ¿cierto?, a tal segmento de la población con tal objetivo, ¿ya? O a tal grupo, ¿ya? A tal colectividad, ¿ah? Con el objetivo de, qué sé yo, ¿ya? No voy a decir manipular, ¿cierto?, pero puede ser manipular, ¿cierto?, pero también puede ser qué sé yo, concientizar, también puede ser valorar, ¿cierto? También puede ser envalentonar, ¿cierto? Cualquier verbo o diversos verbos nos pueden servir para comprender eso, ¿ya? Este ejercicio que yo acabo de hacer, ¿cierto? Con los medios de comunicación visuales, ¿ya? Lo podemos hacer también, ¿cierto? Con los medios escritos, ¿ya? ¿Para quién escribe? ¿Ya? Qué sé yo, ¿para quién escribe Adolf Hitler en prisión, ¿cierto? El Mein Kampf, ¿ya? Mi lucha. ¿Para quién lo escribe? ¿Ya? Lo escribe eh, para qué sé yo, las clases altas europeas. No, ¿cierto? Lo escribe para las clases populares alemanas que se sentían ofendidas, ¿cierto? Después del Tratado de Versalles, ¿cierto? Después de las negociaciones del final de la Primera Guerra Mundial, y que tenían, ¿cierto?, necesidad de aglutinarse, ¿cierto?, o más que tener la necesidad, ¿cierto?, estaban susceptibles de, ¿cierto?, ser asociadas a través de un sentimiento que se lo entrega Adolf Hitler, que es un sentimiento, digamos, que no es nuevo, ¿cierto?, pero que permite pegar ciertas voluntades, que es el antisemitismo, ¿ya? Entonces ahí uno dice, ah, mira, fíjate, este es un texto, es un texto que tiene carácter de proclama, ¿cierto?, y que está destinado a este segmento de la población. Entonces ahí también uno empieza a entender y a aplicar una lectura crítica de la fuente, ¿ya? Uno dice, ah, esto no está para todos, ¿ya? O aquí hay elementos que se les han puesto el foco, que se les ha quitado el foco en otros, que se han omitido, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, fíjate, hay que tener distancia respecto al texto. No creer todo lo que nos dicen, ¿cierto? Aquello que nosotros decimos, oye, no, espérate, no creo, no me convence, ¿cierto?, que uno tenga una razón por la cual uno dice, no, ¿sabes qué? No me convence este texto, o este texto tiene tales características, ya, por lo tanto, la forma, insisto, de estrujarlo, de obtener información, ya, nace, ya, de lo que dice, de lo que no dice, ¿cierto? De en qué contexto está presente, en qué circunstancias se escribió, y quién está detrás, ¿ya? Eso como una primera, como un primer filtro, ¿cierto? Como un primer análisis para lo que son las fuentes históricas. ¿Ya? Yo traje un ejercicio, dos ejercicios en realidad que vamos a hacer ahora, y, eh, y para que vayamos, ¿cierto?, poniendo en práctica un poco esto que estaba diciendo yo, ¿ya? Me salté esta diapositiva. Mira, ¿qué tipo de información puedo extraer? Bueno, es lo que estamos viendo. Expresión y omisión. ¿Qué es lo que nos dice la fuente? ¿Qué es lo que no nos dice? ¿Ya? Lo que no nos dice también es algo que nos dice. ¿Ah? No sé si me entienden. Es la paradójica, ¿cierto? Lo que omite, ¿cierto? Es lo que nos está diciendo, ¿ya? Luego, yo pongo esta idea de ideas previas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, ya estamos leyendo un periódico del siglo XX, ¿ya? Entonces, para comprender, qué sé yo, la sociedad santiaguina o la sociedad temuquense de la década de 1950. ¿Ya? Entonces uno lee estos textos y uno, para ir, ¿cierto?, también tirando líneas, para ir tirando puntos de salida, ¿ya? Es decir, las fuentes, uno cuando está leyendo
empoderado, ¿cierto? En su función de historiador o de historiadora, uno tiene que buscar salida a las lecturas, ¿ya? Una salida, ¿ya? Y las salidas son lo que nosotros llamamos el problema histórico o la problemática histórica, ¿ya? Entonces, ya está bien, nosotros hemos hecho un primer filtro, hemos pasado un primer filtro crítico a la fuente, ¿ya? Pero eso no nos da la salida, ¿cierto? No nos señala, digamos, un sendero, un derrotero por el cual nosotros podamos salir y podamos explotar, ¿ya? No, me gusta la palabra explotar porque me van a tratar de extractivista, pero podamos no sé, enriquecer, ¿ya? La comprensión del pasado, ¿cierto? Entonces hay un paso, ¿cierto?, que yo también les recomiendo siempre dar, ¿cierto? Y es, bueno, ¿qué ideas previas tengo yo? ¿Qué ideas previas, ¿ya? ¿Qué prejuicios tengo yo sobre Temuco en la década de 1950? ¿Ya? Bueno, yo sé que en Temuco, o porque me contaron, ¿cierto? Porque lo escuché, porque lo veo cada vez que tomo la micro, cada vez que camino por la calle, ¿cierto? Yo sé que en Temuco existe, el espacio urbano ocupado era solamente lo que es el centro. ¿Ya? Estoy inventando, no estoy diciendo ninguna realidad, ¿cierto? Yo sé que Temuco estaba por entonces rodeado de comunidades mapuche, ¿ya? Y que tenían una relación muy tensa con la población huinca que habitaba la ciudad, ¿cierto? O ahuincada, ¿cierto? Que ocupaba la ciudad, ¿ya? Eh, qué sé yo. En esa época, ¿cierto? Todavía funcionaban los ferrocarriles en Chile, por lo tanto, la estación de trenes, ¿cierto? En Temuco, seguramente, ¿cierto? Tenía una importancia, una importancia capital, ¿cierto? En lo que es la forma de habitar la ciudad, ¿ya? Qué sé yo, ahí tenemos 3 o 4 ideas previas. Yo esto puede ser que esté equivocado o puede ser que esté en lo correcto, ¿ya? Pero eso no importa en este momento, ¿cierto? Lo importante es que usted, ¿cierto?, pueda ir contrastando, ¿cierto? O combinando, ¿ya? Lo que usted está leyendo en las fuentes, ¿ya? Con lo que usted creía o pensaba que eran las cosas, ¿ya? Eh, eso también es otro paso, ¿cierto? Bien importante que usted tiene que dar para darle salida, ¿cierto?, a su estudio, ¿ya? Después, necesidad de complementar con otra documentación. Esto es clave, ¿ya? Cuando les hablaba yo del siglo VII antes de Cristo, ¿cierto?, de Homero, claro, uno dice, pucha, mira, estamos leyendo a Homero, ¿ah? ¿Quién? Homero, bueno, es un hombre, son varios hombres, bueno, hay varias preguntas, ¿cierto? Volvemos acá atrás, ¿ya? ¿Dónde? Bueno, escribió lógicamente en el contexto de dónde y cuándo, ¿cierto? En el contexto de la Grecia antigua, ¿cierto? No de la Grecia clásica, sino de la Grecia antigua, ¿ya? En el contexto de la guerra de Troya, ¿ya? Pero, insisto, ahí cuando estamos en la necesidad de complementar con otra documentación, ¿qué otra documentación escrita tenemos de la época? ¿Ya? Pucha, no tenemos, ¿cierto? Es lo único que hay escrito de la época. Entonces uno dice, fíjate, esto es una fuente histórica, pero es literatura, ¿ya? Es literatura. Entonces, no tenemos que creer todo al pie de la letra lo que nos dice, sino más bien en base al ambiente que esta obra literaria recrea, ¿cierto? Hacernos idea de lo que es el momento, ¿cierto? De lo que son los eventos políticos, como la guerra, ¿cierto? De lo que es la sociedad de la época, de lo que es la economía de la época, la geografía, las rutas, el comercio, etcétera. Todo depende del problema que usted quiera desarrollar, ¿ya? Entonces, ahí no tenemos otras fuentes para complementar, pero para Temuco del siglo XX, ¿cierto? En 1950 podemos leer diarios, podemos leer cartas, podemos leer crónicas, podemos obtener todavía, ¿cierto?, incluso testimonios de personas ancianas que nos pueden decir cómo era Temuco en el momento de su niñez, ¿cierto? Podemos, qué sé yo, ir a buscar literatura, ¿cierto? Escritores de la época, ¿ya? Escritores de Temuco o de la región. Ya podemos buscar prensa, revistas, ¿cierto? Revistas
de circulación, ¿ya? Podemos buscar infinitos textos, ¿cierto? Incluso podemos buscar fuentes históricas escritas, ¿cierto? Que no son, que son de carácter administrativo, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, fichas de salario, fichas eh, de organizaciones o fichas administrativas del trabajo, fichas administrativas de salud, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas también nos pueden servir para ir abordando un problema histórico a través de las fuentes, ¿ya? Entonces, insisto, lo que yo pensaba, ¿cierto? Y lo que yo leí en el periódico o en el boletín tanto, ¿cierto? Se complementa, se contradice, ¿cierto? Se desmiente cuando uno lo pone en perspectiva y lo pone en diálogo con otras fuentes y con otra documentación de la época, ¿ya? Eh, ya, después, bueno, claro, fuentes y bibliografía. Eso, no solamente necesitamos complementar con documentos de la época, que serían en este caso las fuentes, sino también con bibliografía, ¿ya? E ir viendo, es muy probable que, en realidad yo diría que siempre es así, ¿cierto? Los trabajos de historia no nacen de la nada. Uno no inventa un problema histórico o uno no crea una beta de investigación de la nada, ¿ya? Siempre salen después de una reflexión en torno a otro texto o a otra bibliografía o a otro artículo, ¿cierto? Y normalmente estos artículos también nacen de otros artículos, entonces siempre estamos comentando los comentarios de un comentario, ¿cierto? Ya, si lo ponemos en una perspectiva así como más, más simple, más burda, diría yo. ¿Ya? Pero es cierto, ¿ya? Por lo tanto, por muy innovador que sea nuestra propuesta, por muy auténtica, ¿cierto? E ingeniosa y creativa que sea el problema histórico que nosotros estamos trabajando, siempre hay que ver y transparentar, ¿cierto? Los trabajos desde los cuales nosotros obtuvimos, el marco teórico, ¿cierto? Quizás no directo, la elaboración, la formulación del problema, pero sí el criterio, ¿cierto? Sí, la motivación, ¿cierto? ¿Qué lectura, qué artículo, ¿cierto? ¿Qué libro nos hizo pensar, oye, fíjate, capaz que en Temuco en la década del 50 hayan existido, qué sé yo, eh, o quizás, ¿qué pasa con los niños en Temuco en los años 50? ¿Ya? Hay niños callejeros, hay trabajo infantil, cuántas escuelas hay, ¿cierto? Quizás no hay trabajos de ese tipo, los hay, ¿cierto? Pero estamos suponiendo. ¿Ah? Em, pero esto me nace, ¿cierto?, a raíz de la lectura de un trabajo sobre urbanidad, ¿ya? O sobre vialidad, lo que sea, ¿ya? Eso es importante, ¿cierto?, complementarlo, porque ahí vamos vinculando los temas, ¿ya? Los vamos concatenando, ¿cierto? Y siempre en la realidad sabemos que esa es la manera la mejor manera de comprender la realidad, ¿cierto? Entendiéndola como fenómenos complejos, ¿cierto? Que están vinculados los unos con los otros, ¿ya? Es ir viendo, ¿cierto?, cómo se conectan, ¿ya? Y también tenemos este último paso, ¿cierto? Que es importante también darlo, ¿cierto? Que es la conceptualización, ¿ya? Un criterio teórico, ¿ya? Eh, que puede ser propio, ¿ya? Puede uno mismo desarrollarlo, ¿cierto? Inventarlo, obviamente con justificación, no de la nada, o uno lo toma prestado de alguna otra parte, de algún otro autor, o bien la misma fuente te lo da, te lo proporciona, ¿cierto? A veces de manera más clara, a veces de manera, ¿cierto?, entre líneas, ¿ya? Leyendo entre líneas, ¿ya? Los conceptos son los criterios que resumen, ¿cierto?, que sintetizan una idea, ¿ya? Qué sé yo. Y pueden ser, y ya hay de distintos grados, ¿cierto? Pueden ser criterios analíticos como muy específicos, ¿ya? O bien criterios, ¿ya? Que todo el mundo puede comprender, ¿cierto? Y que no por eso tienen menos valor, ¿ya? Por ejemplo, yo les hablaba de la infancia, ¿ya? Yo le digo,
la infancia en Temuco, ¿ah? ¿Viste cómo vamos desarrollando un tema allá? La infancia en Temuco en 1950. Nos dice, bueno, la infancia, todos sabemos lo que es la infancia, ¿cierto? Sí, todos sabemos lo que es la infancia, justamente, ¿ya? Pero la infancia son solo los menores de edad, ¿ya? O puede ser también, ¿cierto?, una forma de relacionarse, ¿cierto?, qué sé yo, entre la administración chilena, de la ciudad, ¿ya?, municipal, ¿ya?, y su vinculación con las comunidades mapuche que infantiliza, ¿ya?, al indio, por decirlo en términos, qué sé yo, más abstractos, ¿cierto? Entonces cuando uno dice, oye, pero ¿qué quieres decir con esto de infantilizar? No, que trata como niño a la población mapuche. La administración municipal trata como niño a la población mapuche de los alrededores de Temuco, en la década del 50. Entonces ahí uno está, chuta, esto es bien básico, es bien elemental, pero es bien complejo también, ¿ya? No puede decir, sí, se entiende, pero ¿qué significa eso? Vamos viendo, ¿cierto? Vamos viendo los, qué sé yo, los permisos eh, los permisos para venta callejera, ¿ya? Vamos viendo, ¿cierto? Las inscripciones en las escuelas, ¿ya? O los trabajos que existen, o qué sé yo, la admisión en los créditos bancarios, ¿ya? La admisibilidad de población mapuche para los créditos bancarios, para el desarrollo agrícola, qué sé yo. ¿Qué tipo de relación se da ahí? Entonces uno dice, mira, este trato forma parte forma parte de la infancia, ¿ya?, o no. Y puedo decir, no, fíjate que no, ¿ya? Porque la infancia yo me remito meramente a la población menor de edad. Perfecto, ya no hay problema, lo dejamos fuera, ¿ya? Y ese dejar fuera, ¿ya?, aunque suene tan obvio, es importante hacer ese paso, ¿ya? Porque ahí nosotros estamos acotando, ¿ya? Estamos acotando y estamos precisando, ¿ya? Aquí lo que estamos viendo es esto, ¿ya? Eh, qué sé yo, el concepto de delincuencia, ¿ya? El concepto de maternidad, ¿ya? Qué sé yo, hablando de distintas cosas, ¿ya? Pero después podemos pasar a planos un poco más complejos, todo depende de la bibliografía en que usted esté leyendo, que le esté sugiriendo ideas. ¿Ya? Hoy en día, no sé, pues, mucha gente habla de la biopolítica, ¿ya?, que es un concepto que nace de Michel Foucault, ¿ya? Entonces, si usted leyó a Michel Foucault, ¿cierto?, lo entendió, más o menos comprendió, ¿cierto?, qué es lo que nos quería decir este autor por biopolítica, ¿ya?, y va y lee las fuentes, usted dice, mira, acá hay una manifestación clara de una relación, ¿ah?, entre el municipio de Temuco y la población mapuche de los alrededores de la ciudad. Hay una relación que podemos entender en términos de la biopolítica. ¿Por qué? Bueno, por tal y tal y tal criterio, ¿ya? Entonces, eso ya es más complejo, ¿cierto? Eso ya son em, ejercicios que requieren digamos, una mayor fuerza, insisto, teórica, ¿cierto? Una mayor madurez, ¿ya? Pero, de todas maneras, lo importante es que usted vaya proponiendo, ¿cierto? Insisto, ya sea que nacen de ustedes o de otros autores, ¿cierto? Que usted vaya proponiendo palabras, términos, ideas, ¿cierto? Criterios, clases, ¿ah?, conceptos, ¿ya? Insisto, la palabra conceptos creo que es la que más me gusta porque es central en este campo semántico, ¿ya? Que nos vayan permitiendo, ¿cierto?, problematizar la lectura de una fuente o buscar señalar, ¿cierto?, indicar lo que podría ser la salida al problema que usted está elaborando, ¿ya? Ya, aquí vamos a pasar al ejercicio que les había anunciado, ¿ya? Esto que ven ustedes acá, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio juntos. Es un meme, no meme, es un WhatsApp, ¿cierto? Una imagen que me llegó hace algunos días atrás por WhatsApp, ¿ya? Y me pareció bien digna de análisis, ¿cierto? Digna para hacer pedagogía historiográfica, ¿ya? En primer lugar, ahí tenemos, eh, se trata de una columna, ¿ya? Esto es lo que me llegó a mí, ¿cierto? Como
como lector, ¿ya? Me llegó a mí, ¿cierto? En primer lugar, ahí tiene un título, ¿cierto? Que dice, para recordar y para los que tienen mala memoria. Ah, ya, o sea, esto que dice, para recordar y para los que tienen mala memoria, es, me dice que esto es un texto que es actual, ¿cierto? O que no es de la época, ¿ya? Sino que está reproduciendo el texto, ¿ya? Considera que el texto que está aquí es parte del pasado, ¿cierto? Porque me está invitando a recordar, ¿ya? Después podemos decir, bueno, entonces aquí hay dos textos, ¿cierto? Hay dos textos. Uno, una columna, ¿cierto? Que fue escrita en el pasado, ¿ya? Y un primer texto, ¿cierto? Que me está invitando, ¿ah? Que me está exhortando a leerla para recordar, ¿ya? Entonces uno dice, oye, chuta, ¿por qué me están señalando? ¿Por qué hoy día, ¿cierto? El 2022, me están diciendo que tengo mala memoria, ¿cierto? Que necesito recordar, ¿ya? En qué contexto estoy yo ahora, ¿cierto? Para que esta exhortación, ¿cierto? A la memoria o al recuerdo tenga algún efecto, ¿cierto? Algún efecto. ¿Por qué no me hacen recordar, ¿cierto? Insisto ya, a Pedro de Valdivia? ¿Ya? ¿Por qué no me hacen recordar, qué sé yo, Alientour, ¿cierto? Qué sé yo, a cualquier época, a cualquier personaje de otro tiempo, de otro contexto? ¿Por qué no me hacen recordar a Cleopatra? ¿Por qué no me hacen recordar a otra? No, me hacen recordar aquí esto específico, ¿ya? Entonces uno empieza a decir, ya, creo saber, creo intuir de dónde viene, ¿ya? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Ya? Y cuáles son, ¿cierto?, los criterios fundamentales que la persona que hace circular este meme, esta columna, ¿cierto? ¿Cuáles son ¿cierto? Los objetos que persigue? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Después está el texto de base, ¿cierto? Que es una fotografía ahí de Eduardo Frei Montalva, con su columna, y dice octubre de 1973. Este tipo de texto, ¿ya? Son propios de los periódicos, ¿ya? Son propios de los periódicos, o sea, son breves columnas o cartas al editor, ¿cierto? Eh, que es muy común, ¿cierto? Dentro de los periódicos, ¿ya? Y además es muy común que las autoridades, ¿cierto? O las personas influyentes, ¿cierto? De la sociedad ejerzan o emitan, ¿cierto? Sus percepciones, sus expresiones a través de estas tribunas, ¿ya? Por lo tanto, yo podría decir, claro, y además, bueno, ahí está firmado Eduardo Frei, octubre de 1973. Entonces yo puedo decir, claro, seguramente esto de ser verídico, ¿cierto? Porque ya tenemos el primer filtro, que es este encabezado, ¿cierto? Que aparece ahí, de ser verídico, ¿cierto? Es seguramente una columna que publicó algún diario, no sé cuál, ¿ya? No sé cuál, en octubre del 73, que contenía esta expresión del expresidente Eduardo Frei Montalva. ¿Ya? Bien, entonces, ahí tenemos algunos detalles, ¿cierto? Suponiendo que es así, ¿ya? No lo podemos afirmar, porque nos llegó así un recorte suelto, ¿ya? Pero supongamos, ¿ya? Y hoy en día, ¿cierto? Es la era de las fake news, ¿ya? No podría decir, no, esto es todo falso, ¿ya? Todo falso, no hay cómo saberlo. Pero supongamos, ¿ya? Admitamos que efectivamente Eduardo Frei publicó esto en algún diario, no sabemos cuál, ¿cierto? El año 73. Vamos al texto, ¿ya? Dice, eh, el marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había introducido a Chile innumerables arsenales que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del ejército. Un armamento para más de 30.000 hombres, y el ejército no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros. Y no puedo decir que estemos a salvo aún, porque día tras día las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas,
Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer. Ya, vamos a dar un segundito ahí para reflexionar, para digerir, ¿cierto? Para empezar a hacerse las preguntas y los cuestionamientos que dijimos anteriormente. ¿Ya? Mira, eh, ¿quién escribe? Ya sabemos, ¿cierto? Eduardo Frei, expresidente, fundador, ¿cierto? Y gran líder de la democracia cristiana, ¿cierto? La democracia cristiana, no piensan no piensen en la democracia cristiana de hoy, ¿cierto? Piensen en la democracia cristiana como un partido fuerte, ¿cierto? Con un liderazgo fuerte, ¿cierto? Con una llegada importante, ¿cierto? En los sectores cristianos, en los sectores campesinos, ¿ya? En aquella época, ¿ya? Eh, eh, Punto uno, ¿cierto? Ya sabemos quién escribe. ¿Dónde escribe? Bueno, escribe en un diario, ¿ya? Escribe bueno, seguramente en Santiago, ¿cierto? Pero en alguna ciudad chilena, ¿ya? Creo que especificar, ¿cierto? El espacio físico en el cual escribió no sé si es tan relevante, ¿cierto? En este momento, ¿ya? Sí es relevante saber en qué medio, ¿ya? Porque ahí también tendríamos muchos más detalles. Sabemos que no escribió en el siglo porque en esa época, ya en octubre estaba, digamos, todo, estaba siendo perseguido, ¿cierto? Pero quizás, qué sé yo, seguramente qué sé yo, en el diario El Mercurio, en el diario La Segunda, no lo sé, ¿ya? Pero seguramente un diario de aquellos que podían publicar, ¿cierto? En esa fecha, ¿ya? Si ahí ya tenemos un dato, ¿cierto? En octubre del 73 ya había, ¿cierto? Una parte de la prensa que no tenía, digamos, posibilidad, ¿cierto? De publicar, ¿no? Entonces ahí uno empieza a decir, fíjate, ¿ya? Quizás quizás hay una intención, ¿cierto? Desde la editorial del medio, ¿ya? De publicar este tipo de perspectiva, ¿cierto? Este tipo de opiniones, ¿ya? Y después, ¿cierto? ¿Cuándo escribe? ¿Ya? Uno dice, chuta, bueno, escribe con el golpe de Estado a la vuelta, ¿cierto? Acaba de ocurrir en septiembre, el 11 de septiembre, o sea, un mes después, ¿cierto? O un mes y medio después, ¿ya? Entonces estamos en una situación de inestabilidad eh, drástica, ¿cierto? Sabemos que el año 73 fue un año, o desde el paro camionero del 72, ¿cierto? El país está una situación muy inestable, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que estamos en un momento de la más dura represión, ¿cierto? Y persecución, ¿ya? A la izquierda, al marxismo, ¿cierto? Ocupando la misma palabra que al marxismo, ¿cierto? Porque no es solamente la UP, sino la izquierda que exterior a la Unidad Popular, ¿ya? Estamos no solamente en un contexto de represión, ¿cierto? Y de desaparición, ¿cierto? Sino también en un contexto en el cual se está buscando a todas luces justificar, ¿ya? La necesidad y la urgencia del golpe de Estado, ¿ya? Eh, uno podrá encontrar razones, ¿cierto? Que justifiquen, ¿cierto? Podría decir, bueno, una razón que justifica, no, es que sabes que los militares no querían que la izquierda, ¿cierto?, continuara en el poder. Y ahí usted tiene una razón, ¿ya? Una razón, digamos, simple, básica, ya que se puede comprender. Eh, pero está, insisto, la razón que tenía el régimen que se está instalando, ¿cierto? La Junta, ¿ya? De justificar su actuar, justificar sus acciones y justificar la brutalidad, ¿cierto? De aquello que estaba ocurriendo. Pensemos, no sé, pues no solo el golpe, ¿cierto? En octubre del 73 está ocurriendo la operación que se conoce como la Caravana de la Muerte, ¿ya? Eh, que es
un conjunto de militares, ¿cierto?, comandados por un oficial del ejército, Sergio Arellano Stark, ¿ya?, que recorre en un avión Puma distintas ciudades del país, ¿cierto?, en el norte y en el sur, ¿ya?, visitando cuarteles militares con el objeto de acelerar, ¿cierto?, los procesos sumarios, ¿ya?, que se están llevando a cabo contra cualquier persona que esté vinculada con la izquierda o o que haya sospechas de que está vinculada con la izquierda, ¿ya? O sea, la represión misma, ¿cierto? Pero además también se está, por ejemplo, se está elaborando se está ya difundiendo, ¿cierto? En esta época, elaborando y difundiendo, ¿ya?, en octubre, una fake news, diríamos hoy día, ¿cierto? Una, mm, un librito que se llamó el Plan Z, ¿ya? El Plan Z. ¿Y qué es lo que era el Plan Z? Bueno, el Plan Z era un supuesto plan, ¿ya?, que habría sido elaborado por la Unidad Popular, ahí por la izquierda, en el cual contenía la forma y los nombres, ¿cierto?, de una serie de personas, de altos dignatarios políticos, ¿cierto?, y militares, que iban a ser ejecutados, que iban a ser asesinados por el régimen de la Unidad Popular, ¿ya? En esa época salió esa documentación, ¿cierto? Oye, miren, acá está este documento, ¿cierto? Este pequeño librillo, ¿cierto? El Plan Z, que contiene el plan, ¿cierto? Y los nombres de las personas que van a ser, que estaban siendo perseguidas o que se proyectaba asesinar por el régimen de la Unidad Popular, ¿ya? Oye, fíjense esto, ¿ya? Em, estamos respondiendo a esto, ¿cierto? Los militares el golpe de Estado se produce, digamos, ante esto, ¿ya? O sea, estamos verdaderamente atajando, ¿cierto?, una masacre, atajando un genocidio, ¿ya? Resulta que después, ese documento, el Plan Z, que fue publicado por el diario El Mercurio y por otros medios, ¿ya?, fue desmentido. Fue desmentido por la CIA, fue desmentido por el mismo diario El Mercurio. Ya no, eso fue falso. ¿Ya? Eso se inventó, ¿ya? Fue una propaganda, una antipropaganda, ¿ya?, una contrapropaganda para justificar el golpe de Estado, ¿ya? Pero eso se supo después, ¿ya? Eso se supo después. En el octubre del 73 estaba siendo publicado con el objeto de, ¿cierto?, crear una determinada situación psicológica en la población, ¿ya? Entonces, ese es el contexto, ¿ya? Ya tenemos elementos, ¿ah? Dos elementos de contexto, ¿ya? Por una parte, la represión que vino después del golpe, ¿cierto? Y por otra parte, la necesidad, ¿cierto?, de comunicar, ¿cierto?, ideas que justificaran la necesidad del golpe, ¿ya? Fuesen reales o fuesen falsas, ¿cierto? En este caso, el Plan Z resultó ser falso. Entonces uno va y lee acá, ¿cierto? Em, Dice, el marxismo, ¿cierto?, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había introducido a Chile innumerables arsenales que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno se disponía, lo estoy leyendo de nuevo, ¿cierto?, perdón, que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del ejército, un armamento para más de 30.000 hombres, y el ejército no pasa normalmente de esa cifra. Ya, a ver, bueno, los militares con conocimiento y aprobación de Salvador Allende habían introducido a Chile innumerables arsenales. Esto, en realidad, si es así, necesitamos saber cuáles son esos arsenales, dónde se guardaban, ¿cierto? ¿Dónde estaban esas fábricas y esos almacenes? ¿Ya? En realidad yo creo que no, tal cosa no existe, ¿cierto? O no, no quiero decir que no exista, ¿cierto? Pero no tenemos comprobación de que en octubre del 73, ¿cierto?, se hayan encontrado este tipo de cosas, de verdad, ¿ya? Esto no es que yo sea de izquierda, ¿cierto?, ni mucho menos, pero ni tampoco es que quiera, ¿cierto?, eh, dar una justificación a posteriori de la justicia, ¿cierto?, de la Unidad Popular y de Salvador Allende. Para nada, ¿cierto? No, no me interesa, ¿ya? Pero ya casi 50 años de esto, ¿cierto?
no hay evidencias de que hayan innumerables arsenales, ¿cierto? Que los hayan habido durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? El año 86, ustedes saben, está el famoso hallazgo del arsenal desembarcado en Carrizal Bajo, ¿ya? En el norte chico, que fue un cargamento de armas internado desde Cuba, ¿ya? Y que fue, bueno, podemos también analizar ese caso, ¿cierto? El caso del decomiso de armas de Carrizal Bajo, pero eh, eh, ese arsenal que sí se halló, ¿cierto? Que sí fue internado desde Cuba, digamos, a través de la vinculación que tenía el PC, ¿cierto? Fue, por así decirlo, muy publicitado, ¿cierto? En la prensa, ¿no? Las armas, ¿cierto? Salió el mismo Pinochet, ¿cierto? Ahí mostrando y las posicionaron con el objeto de crear un impacto visual y que se viera la cantidad de armas que estos subversivos marxistas estaban internando al país, ¿ya? Pero eso no ocurre en este caso, ¿cierto? No ocurre en octubre del 73, cuando estamos, insisto, en el contexto del Plan Z, ¿ya? Bueno, vamos al segundo párrafo, ¿ya? El mundo no sabe, ¿ya? Entonces ella me queda claro a quién le está hablando Eduardo Frei, ¿ya? No le está hablando a la población eh, chilena, ¿cierto? Ya sea que esté a favor o en contra del golpe, ya sea que esté a favor o en contra de la Unidad Popular. El objetivo, ¿cierto? Acá, o uno de los objetivos, ¿cierto? De esta columna es justificar el golpe. Lo podemos ver en el párrafo 3, ¿cierto? Los militares han salvado a Chile, ¿ya? O sea, aquí estamos tratando de justificar la necesidad del golpe, pero hacia el exterior, ¿cierto? Hacia al extranjero, ¿ya? Porque dice, el mundo no sabe, ¿ya? Entonces yo estoy revelando aquí una realidad para que el mundo lo sepa, ¿ya? Al parecer podríamos decir que va dirigido a ese lector, ¿ya? Al extranjero, ¿ya? En fin, ya que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del ejército. Eh, en realidad, miren, y esto, un armamento para más de 30.000 hombres, y el ejército no pasa normalmente esa cifra. Miren, si uno revisa lo que fue los enfrentamientos, ¿cierto? Desde el golpe en adelante, ¿cierto? Eh, no dan cuenta, ¿cierto? Para nada, en absoluto, de un armamento superior en número y calidad, y mucho menos para unas 30.000 hombres, que sería una cifra superior a los efectivos del ejército en aquella época, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Si hubiese sido así, digamos, si hubiese existido esto que dice Eduardo Frei Montalva, seguramente hubiésemos tenido una guerra civil, ¿ya? Seguramente una guerra civil, digamos, con, con, con un ejército, digamos, el ejército profesional de la República y un ejército paralelo, ¿cierto? Este supuesto ejército paralelo, hubiesen habido enfrentamientos, hubiesen habido combates, ¿ya? Pero en realidad no los hubo, ¿ya? No hubo. El golpe, digamos, sí, hubo unos enfrentamientos muy marginales en Santiago, en la población La Legua. Ustedes pueden leer los libros de Mario y los artículos del historiador Mario Garcés, ¿ya? Pero más que eso no hubo, ¿cierto? El resto fue pura represión, fue pura persecución, ¿ya? Entonces, como que no calza, ¿cierto? No calza con los hechos que nosotros conocemos, ¿ya? Eh, en fin, ¿ya? Y cierra la carta, ¿cierto? Cuando dice la guerra civil estaba preparada. No, no hubo guerra civil, insisto, ¿no? No, es imposible pensar que con con un golpe de Estado así tal como con las circunstancias o de la manera en que se dio en Chile, ¿cierto? No haya existido focos de resistencia que pudiesen dar cierto carácter de guerra civil, ¿ya? Aquí estamos también extrayendo un concepto, ¿ya? ¿Qué es lo que es una guerra civil? ¿Ya? Eh, una guerra civil no es que el ejército persiga, ¿cierto? A montoneras o a guerrilleros, ¿cierto? Que, que tiene una fuerza fuerza de fuego, ¿cierto? Muy, muy reducida en relación a la del ejército, y el resto
población civil que militaba, ¿cierto? O que simpatizaba, ¿cierto? Con la izquierda, ¿ya? Y luego, bueno, esto, y remata ahí, ¿cierto? Esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer, ¿ya? Y ahí como que nos confirma que esta es una justificación hacia el exterior de lo que hace Eduardo Frei, ¿ya? Alcanzamos, me voy a tomar unos minutitos más para que veamos otro ejemplo, ¿ya? Aquí nos cambiamos de contexto totalmente, ¿cierto? Nos vamos al periodo que conocemos como la conquista de Chile, ¿cierto? La conquista española, la invasión española, ¿cierto? Usted ocupe el concepto que más considere justo, ¿cierto? Pero esta es una carta que escribió Pedro de Valdivia, todos saben que es Pedro de Valdivia, ¿cierto? A Hernando Pizarro, ¿ya? Entonces aquí tenemos, bueno, Pedro de Valdivia, ustedes ya saben quién es, ¿cierto? Hernando Pizarro es un conquistador español, hermano de Francisco Pizarro, ¿cierto? Por lo tanto, compañero, ¿cierto? De Pedro de Valdivia en el periodo de la conquista del Perú, ¿ya? Y además, ¿cierto? Ustedes bien saben que la conquista del Perú no fue hubo una división, ¿cierto? Dramática, ¿cierto? Entre dos facciones, que son los pizarristas y los almagristas, ¿ah? Que seguían a Francisco Pizarro y los que seguían a Diego Almagro, ¿ya? Y entre ellos se produjo una guerra, ¿ya? Se produjo una guerra entre estas dos facciones de conquistadores, ¿ya? Pedro Valdivia es de los pizarristas, Hernando Pizarro también, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y Hernando Pizarro es en este periodo, ¿cierto? Ahí vemos después la fecha, ¿cierto? La Serena, ahí escribe La Serena, ¿no? El 4 de septiembre de 1545, ¿ya? O sea, podríamos decir, en un momento en el cual ya murió Francisco Pizarro, ¿ya? Y Hernando Pizarro se perfila como uno de los hombres más poderosos en términos políticos del Perú en aquel entonces. ¿Ya? Almagro también ya había sido derrotado, ¿ya? Por los pizarristas, ¿ya? Entonces, estamos que Pedro Valdivia, ¿cierto? Que vino a crear una nueva colonia, ¿cierto? A Chile, ¿ya? Una colonia marginal, se remite eh, a quien está a la cabeza, ¿cierto? O a quien está más empoderado en el Perú en aquel entonces, que es Hernando Pizarro, ¿ya? Ok, entonces, eh, este fragmento dice así: alzada la tierra, ¿ya? ¿Entienden eso cuando dice alzada la tierra? Alzada la tierra significa que la tierra se refiere a la población originaria, ¿cierto? ¿Ah? Y alzada, ¿cierto? Bueno, en rebelión, ¿ya? En guerra abierta con los conquistadores, ¿ya? Alzada la tierra, se juntó toda en dos partes para dar en nosotros, para atacarnos, ¿cierto? Salí, luego como lo supe, de esta ciudad, está en Santiago en aquel entonces, salí de Santiago a dar en la mayor parte con 90 hombres, a enfrentar, ¿cierto? A estos indígenas que los están atacando, ¿ya? A enfrentar a la mayor parte con 90 hombres, dejando 50, los 30 de a caballo, con Alonso de Monroy a la guardia de ella, a la guardia de la ciudad. Y en tanto que yo hacía fruto donde fui, ¿ya? Tanto que me están resultando las cosas, ¿cierto? Donde yo fui, viene la otra parte el otro grupo de población indígena alzada, ¿cierto? Rebelada. Viene la otra en que había 8 o 10.000 indios, y dan en ellos, ¿ya? Y dan en los que se habían quedado en la ciudad. 8 o 10.000 indios, estamos hablando de una magnitud, digamos, importante, ¿cierto? Santiago, imagínense lo que era Santiago en 1545, eran poquitas personas, poquitos conquistadores, ¿ya? Y algunos más sirvientes, yanaconas, como le dicen, o indios amigos, ¿ya? Mataron 4 cristianos y 23 caballos. Fíjense que 8 o 10.000 indios matan a 4 cristianos, ¿ya? Y queman toda la ciudad, sin quedar una sola estaca, y cuánta comida teníamos, que no quedamos todos más de con las armas e andrajos viejos. ¿Ya? Mataron 4 cristianos y 23 caballos.
no nos dicen cuántos yanaconas mataron. Ya esto es una omisión típica de las fuentes de esta época, ¿cierto? Por cada cristiano muerto son varios yanaconas, ¿cierto? Varios indios amigos que mueren, ¿cierto? Diose tan buena maña con pelear todo el día en peso el capitán y sus soldados, diose tan buena maña, ¿cierto? Tuvo tanto ingenio, ¿cierto? Para lograr sostener la batalla Alonso de Monroy, ¿cierto? Y sus soldados, y estar heridos todos, cobrando ánimo al venir la noche, que desbarataron y hicieron huir los indios y mataron infinidad de ellos. ¿Ya? Ahí está, hablando de un hecho heroico desde la perspectiva de Valdivia, ¿cierto? De Alonso de Monroy, que siendo ellos tan pocos y los indios tantos, lograron sostener, ¿cierto? El combate y expulsarlos y matar a muchos, ¿cierto? A pesar de que, volvemos atrás, quemaron toda la ciudad, que no quedó una sola estaca, ¿cierto? Y no quedó ni siquiera comida, sino que se quedaron solamente con las armas y las andrajos, ¿cierto? Las ropas viejas. Hízome Alonso de Monroy saber a la hora la victoria sangrienta que habían habido, con pérdida de lo que teníamos y quema de la ciudad y comida. ¿Ahí se entiende? Di la vuelta a la hora, o sea, Pedro Valdivia, que estaba enfrentando a otro grupo de indígenas y le estaba yendo bien, decía, ¿cierto? Di la vuelta y pareciéndome era menester ánimo y no dormir en las pajas, todos los cristianos, con ayuda de los anaconcillas, ahí está lo que yo les decía, ¿cierto? Los indios amigos, reedificamos la ciudad de nuevo. ¿Ya? Es decir, digamos, volvió a la ciudad, ¿cierto? Y no durmió, ¿cierto? No cejó, no descansó hasta reedificar la ciudad de nuevo. Y entendí en sembrar y criar, como en la primera edad, con un poco de maíz que sacamos a fuerza de brazos y 2 almuerzas de trigo, y salvarnos 2 cochinillas y un porquezuelo y una gallina y un pollo. Y el primer año se cogieron de trigo 12 anegas, o fanegas, ¿cierto? Con que nos hemos cimentado. ¿Ya? Este fragmento me gusta mucho, ¿cierto? Porque dice, entendí en sembrar y criar, o sea, aprendí, ¿ya? Yo no sabía, pero aprendí como en la primera edad, ¿cierto? Como en los tiempos primitivos, ¿cierto? Fue todo esto empezar de cero, con un poco de maíz que sacamos a fuerza de brazo, ¿ya? 2 almuerzas de trigo, o sea, muy poquito grano, ¿ya? Y nos salvaron 2 cochinillas y un porquezuelo, nos quedamos con dos chanchas y un chancho, lo que llamaríamos hoy día, una gallina y un pollo. ¿Ya? Y el primer año, ¿cierto? De este esfuerzo por cultivar trigo, ¿cierto? Sacamos 12 fanegas y con eso logramos, ¿cierto? Asentarnos, logramos sobrevivir. ¿Ya? ¿Por qué les digo que me llama la atención este párrafo, ¿cierto? Bueno, a ver, en primer lugar, ya Pedro Valdivia escribe esta carta en 1545. Nosotros sabemos que esta rebelión a la cual él está haciendo mención, ¿cierto? Es del mismo año de la fundación de Santiago, es al poco tiempo después, que es del año 41, o sea, está escribiendo 4 años después, ¿ya? O sea, ya pasó el desastre, ya pasó el descalabro, ¿cierto? Ya, digamos, aguantaron el chaparrón, por decirlo, y se impusieron, ¿cierto? A la rebelión de Michimalonco, ¿cierto? Por una parte, ¿cierto? Entonces, bueno, luego le está escribiendo ¿a quién? A Hernando Pizarro, ¿cierto? A Hernando Pizarro, que es, como decíamos, el hombre fuerte en el Perú en aquel entonces, ¿ya? Y está haciendo, ¿cierto? Un panegírico, no sé cómo decirlo, una carta donde pone en valor, ¿cierto? Lo que ha sido el tesón, lo que ha sido el esfuerzo, lo que ha sido la fuerza de los españoles para sobreponerse a las adversidades por las cuales han podido pasar, ¿cierto? Y nos quedamos con tan poquito, ¿cierto? 2 cochinillas, ¿cierto? Con un poquito de trigo, y con eso hemos podido surgir, ¿ya? Entonces también está eh, eh, a- em, auto alabándose, ¿cierto? Está auto tirándose flores, diríamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de la nada con que se quedaron, ¿cierto? El tesón de permanecer acá, ¿cómo se llama? Lo enaltece,
a Valdivia, ¿cierto? Como capitán, ¿cierto? Como colono, ¿ah? Como prócer y fundador de esta colonia, ¿ya? Entonces, aquí, ya, en primer lugar, ¿cierto? Esto es una apreciación personal, ¿cierto? Aquí no, insisto, estoy haciendo el ejercicio que quedamos que íbamos a hacer, pero la idea es que en historia siempre se le puede dar una vuelta de tuerca, ¿cierto? Siempre se le puede dar una discusión, siempre hay un detalle que se nos escapa, o siempre hay un punto de vista distinto que sería interesante, ¿cierto?, confrontarlo o desarrollarlo, ¿ya? Em, a mí me parece, ¿cierto?, que lo que dice acá Pedro de Valdivia es difícil que sea completamente real, ¿ya? Primero, el número de indios, ¿cierto?, que atacan la ciudad de Santiago y que solamente con, qué sé yo, logra matar a 4 cristianos y 23 caballos, en realidad es bien difícil, ¿cierto? Eh, Salvo que nos entregue la información de cuántos yanaconas murieron, ¿ya? Porque ahí quizás uno podría comprender, sí, fíjate que los cristianos no murieron porque pusieron por delante a los yanaconas, ¿cierto? En primer lugar, ¿cierto? En segundo lugar, bueno, destruyeron la ciudad y no quedó una sola estaca y comida. Ahí yo también tengo algunas dudas, ¿cierto? Yo creo que Pedro Valdivia aquí está a todas luces exagerando, ¿ya? Obviamente se destruyó la ciudad sin duda, ¿ya? Pero es difícil, ¿cierto?, que toda una población de Santiago, que no son solamente los conquistadores, insisto, son también los indios amigos, hayan logrado sobrevivir con tan poco, ¿cierto?, que es lo que él señala en este párrafo, ¿ya? Con tan poquito, ¿ya? Entonces, o no fue todo destruido, una parte, ¿cierto?, o bien, ¿cierto?, la reconstrucción fue posible gracias al apoyo, ¿cierto?, de otras comunidades indígenas, ¿cierto?, que les brindaron cierto trabajo, les brindaron alimento, cobijo, ¿cierto?, vestuario, lo que sea, ¿ya? Además de los refuerzos o las provisiones que podrían haber llegado posteriormente desde el Perú, ¿ya? Entonces, esta fuente, ¿cierto?, a pesar de que la escribió un protagonista, ¿ah?, que es Pedro Valdivia, ¿ya? Em, la magnitud del personaje y el rol, ¿cierto?, que psicológicamente Pedro Valdivia está construyendo, ¿cierto? Piensen que Pedro Valdivia viene después de la conquista de Chile, ¿cierto? Viene después de Francisco Pizarro, viene después de Hernán Cortés, ¿ya? Que Hernán Cortés es como el gran, si usted quiere, arquetipo del conquistador, entonces, que viene un poco a lavar, ¿cierto? A lavar, ¿cierto? A limpiar eh, estas imágenes dudosas que habían dejado los que habían conquistado Tierra Firme y Panamá, ¿cierto? Pedrarias Dávila, Núñez de Balboa, ¿ya? Entonces, no dice, claro, Pedro Valdivia está buscando construir su propia imagen o su imagen a semejanza de lo que había sido este gran conquistador Hernán Cortés, ¿cierto? Y el resto, ¿cierto? Aquí está solamente apelando a lo que es su esfuerzo, apelando a lo que es ¿cierto? Eh, su valía, ¿cierto? Por haber logrado sobrevivir nuevamente desde la nada, ¿ya? Bueno, podemos seguir discutiendo al respecto, pero creo que ya me alargué mucho. Lo voy a dejar hasta acá y el lunes nos vemos en clase. Ojalá puedan ver este video para que lo comentemos y lo discutamos, ¿ya? Les dejo un saludo grande y que tengan un lindo fin de semana. El comentario lo vamos a hacer el lunes. Un abrazo.